¿Qué son las medidas cautelares y cuál es la función que cumplen? Pues bien, las medidas cautelares son órdenes judiciales que se dictan en el esquema de un proceso determinado. Son órdenes de tipo provisorias, interinas. De hecho, si ustedes van a su diccionario, ese que llevamos todos a la escuela, y buscan la palabra cautelar, lo cautelar tiene varios significados, pero uno de ellos, acaso el más usual o corriente, es sinónimo de provisorio, interino, mientras tanto. Son medidas que se dictan mientras tanto el proceso se sustancia y se dictan con distintas finalidades. La primera las reproduce, a veces para proteger determinados bienes, o para proteger pruebas, o para mantener o modificar la situación de hecho o de derecho existente, o para amparar la integridad de personas, etc. Y todo eso con la finalidad de poder cumplirse la sentencia que potencialmente se dicte. Vamos a revisar todo esto. Vamos a revisar todo esto sobre la medida cautelar por excelencia para proteger bienes. Bienes que quedan indispuestos como garantías de la potencial sentencia a dictarse en el proceso. ¿Se entendió este primer ejemplo? Medidas cautelares para proteger pruebas. Supongamos esta situación, la tengo en línea a Agostiles que calce su maleta y se suba a un avión, le pido al juez que adelante su declaración, que adelante temporalmente, y de esa manera, con carácter cautelar, garantice la producción de esa prueba. ¿Se entiende? Mantener o modificar la situación de hecho. Mantener o modificar la situación de hecho existente al tiempo de la promoción del proceso. Mantener. El juez de la causa le dijo al Poder Ejecutivo Nacional, le hace a Cristina Fernández, usted en el mientras tanto no innove. En el mientras tanto está prohibido que cambie nada. Es que de pronto si pagaba, si se innovaba, la cuestión iba a tornar abstracta. Ya la macana había estado hecha. Volver el tiempo atrás no hubiera sido posible. A eso se llama, veremos en la próxima clase, medida de no innovar o prohibición de innovar. A veces ordenan cambiar. Por ejemplo, este caso que les voy a contar a continuación es también real. Mientras discutimos 5, 10 o 20 años, si tengo o no derecho a ser indemnizado en tal caso, mientras discutimos cuánto, que se condene cautelarmente, provisoriamente, al sanatorio demandado a que me pague el tratamiento. Porque yo sin tratamiento me muero. Y si yo me muero, esta sentencia se torna sin ningún sentido. ¿Se entiende? Entonces el juez concedió esa medida cautelar. Mientras tanto, háganse cargo del tratamiento. Porque este señor, apenas un enfermero, no está en condiciones de garantizarse un tratamiento tan caro como es el inherente a esta enfermedad. Cambie, una medida de innovar. Cambiemos el estado de situación. Háganse cargo de este muerto mientras tanto. ¿Se entiende o no? ¿Verdad? A veces, cierro, la medida cautelar lo que busca es amparar, proteger, tutelar la integridad de las personas o sus necesidades impostergables. O las necesidades impostergables o la integridad de la persona. Pensemos, necesidades impostergables. El caso del niño que tiene 3, 4, 5 años, cuyo padre no le pasa alimentos. El niño demanda alimentos, pero sirven o para proteger bienes, o para proteger pruebas, o para asegurar que el estado o situación de hecho existente se conserve o se altere, o para amparar la integridad de personas o la satisfacción de sus necesidades impostergables. Todo eso a su turno con tal de garantizar que podrá, llegado el momento de cumplirse, la potencial sentencia a dictarse en ese expediente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué caracteres tienen las medidas cautelares? ¿Qué las caracteriza? ¿Qué singularidades le atribuyen su fisonomía? En primer lugar, se decretan inaudita pars. Del latín al castellano significa en audiencia de una sola parte. El juez únicamente escucha al peticionario, no escucha al deudor. Solamente después que la medida se dictó y que la medida se cumplió, el deudor tendrá oportunidad de ser escuchado, no antes. Y ustedes me dirán por qué. Pues se pide y hasta que se cumple, tramita en audiencia de una sola parte, el peticionario. Segundo, son provisionales. De entrada lo dije, las medidas cautelares son por esencia de tipo provisional o interino. Significa entonces, primero, pueden ser revocadas por vía de recurso. Cuando el demandado, el deudor, se entera, porque ya la medida se ordenó y se cumplió, el deudor, si considera que la medida fue dictada por exceso sin que se cumplan los requisitos de ley, podrá plantear por vía de recurso, revisen esto, revoquen esto, y podrá revocarse. Si convence a los jueces de que la medida se dictó por error o por exceso, los jueces podrán revocarla total o parcialmente. A su turno, y como veremos después, también las medidas cautelares pueden ser levantadas o reemplazadas, o ampliadas o disminuidas, fíjense, o ampliadas o disminuidas, o reemplazadas por otras, o dejadas sin efecto, cuando se invoque y se demuestre que han cambiado las circunstancias existentes al tiempo de su otorgamiento. Si cambian las circunstancias, eso habilita a cambiar la medida cautelar. ¿Son mutables o flexibles? Bueno, esto mismo que les acabo de contar. Esa es la mutabilidad, la potencialidad de pedir el cambio, el reemplazo, la sustitución de una medida por otra, eventualmente su ampliación, su sustitución. ¿Son accesorias? ¿Accesorias de qué? De un proceso principal. No existen medidas cautelares por sí mismas. Son siempre auxiliares de un proceso principal, porque lo que nosotros queremos es que, a través de la medida cautelar, se asegure el cumplimiento de la eventual sentencia que pueda dictarse en ese proceso. No hay medida cautelar sin proceso principal. Y es por eso que, porque lo principal, perdón, porque lo accesorio, para el caso de la cautelar, sigue la naturaleza del principal, del proceso principal, es que, primero, el juez competente para dictar una medida cautelar es el juez del proceso principal. Demanda. Una vez que la medida se trabó, que se cumplió, el peticionario de la medida tiene 10 días para promover la demanda. Si en 10 días no planteó la demanda, la medida cautelar se muere. Técnicamente, caduca. ¿Y saben por qué caduca? Porque no hay proceso principal.
Por último, son de ejecutabilidad inmediata. Significa que el sujeto damnificado por una medida puede apelarla, plantear recursos, protestar, quejarse, pero mientras tanto, la medida se cumple. Otra vez de sentido común. Buenos es, o se caracterizan por ser de ejecutabilidad inmediata. ¿Querés protestar? Te escuchamos. Estás en tu derecho, pero la medida se cumple. Requisitos de admisibilidad. ¿De qué depende? ¿De qué depende que el juez, la admisibilidad tenga que ver? Recuerden, no significa que el juez nos va a dar el embargo o la medida cautelar que pedimos. Simplemente significa que el juez va a sentarse a revisar. La admisibilidad depende de que el pedido se formule con cumplimiento de los siguientes requisitos. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el juez ni siquiera te mira. No te mira. Primer requisito. ¿Cuándo se pide? ¿O puedo pedirla? Por principio, dice la ley, vos podés pedir por principio antes de promover la demanda, o con la demanda, o aún después de ella. Por principio, entonces, casi que no hay límite temporal, antes, durante o después de la demanda. Salvo aquí la excepción. Hay ciertas medidas cautelares, esto lo vamos a ver más adelante cuando examinemos cada una en particular. La intervención judicial, la anotación de aritis, etc. Hay ciertas medidas cautelares que solamente pueden ser dictadas después, o al menos solamente puede ser después de haberse promovido la demanda. Entonces, o hay que pedirla con la demanda o después de la demanda, pero nunca antes. La legitimación, el único que puede pedir una medida cautelar es el acreedor o el sujeto que es parte del proceso, y únicamente contra el sujeto que será parte de aquel, o es parte de aquel. El que no es parte, este es un concepto que también hace poco estudiamos. ¿Recuerdan que la cosa juzgada, respecto de quién hace efecto la cosa juzgada? La regla es que la cosa juzgada solamente alcanza a las partes. Creo que yo di clase sobre particular y utilicé una metáfora. Es como el tango de Discépolo, el que no llora, no mama. El que no es parte no puede ser beneficiado ni perjudicado por la sentencia. Por aquello mismo, el que no es parte ni puede ser beneficiado por una medida cautelar, ni puede ser damnificado por esa. Como regla, hay que ser parte. La competencia, ya les conté, el juez competente, el único que puede resolver, al menos por principio, es el juez de la causa principal. Si el juez a quien se formula la petición es incompetente, si es incompetente, en el régimen del Código Procesal Civil de la Nación, aquel que nosotros tomamos como referencia, el juez debe por principio decretarse o declararse incompetente y remitir los autos al juez competente. Salvo, dice la ley, lo dice y no de esa manera así, salvo que la cuestión sea sumamente urgente y no admita demora, en cuyo caso el incompetente también podría pronunciarse. Esa es la interpretación así a los requisitos de fondo, los requisitos de procedencia. Ya el juez se sentó. El pedido se hizo por sujeto legitimado, es decir, por quien es parte. El embargo lo pido contra mi deudor, que también es parte. Lo formulo ante juez competente. El pedido lo hice, supongamos, en simultáneo con la demanda, cumplí todos los requisitos de admisibilidad. Entonces el juez que entiende tiene que sentarse en su sillón, en su escritorio, leer el expediente y resolver si me da o no me da ese embargo que le acabo de peticionar. ¿Y de qué depende? Depende que se cumplan dos requisitos. Dos: verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. El primer requisito es tener verosimilitud. ¿Qué significa verosimilitud? La palabra verosimilitud es sinónimo de apariencia. Es verosímil lo que parece. No siempre lo que parece es. ¿Verdad? ¿Todos? Con la experiencia. Pues bien, el grado 3 es la apariencia. Acá la verosimilitud. Parece. Parece. Parece que el doctor Vidal está tomando mate. ¿Verdad? A ver, parece. Lo que ustedes no saben es si eventualmente yo no estoy volcando cerveza en mi mate. Bueno, se llama peligro en la demora. Y el peligro en la demora significa que si la medida no se otorga en un plazo más o menos inmediato, el derecho, fuente de mi pretensión, puede tornarse abstracto o utópico en punto de su cumplimiento. Ejemplo, ¿de qué sirve en el procedimiento de insolvencia, en que el deudor tienda a disponer de verdad o mentirosamente de su patrimonio? Y si yo pidiese alguna medida cautelar que tiene que ver con la integridad de las personas, la mujer que dice, sáquenme a mi marido porque me caga trompada todos los días, toda la noche viene en pedo y me castiga, toda la noche viene en pedo y me castiga. Si el juez demora mucho el dictado de esa medida cautelar, el peligro radica en que en algunas noches la va a cagar trompada enseguida y la va a matar, o tal vez no la mata, pero cada noche que la castiga es un daño psicológico y emocional cada día más difícil de revertir, ¿se entiende? Entonces, si tu derecho es muy sólido, si tu apariencia ya no es apariencia, sino que tu derecho se puede exhibir como muy probable, entonces el juez va a ser menos exigente a la hora de exigirte peligro. Y lo mismo, cuando el peligro es muy grande, si el peligro es muy grande, el juez debe ser menos riguroso a la hora de exigir apariencia o verosimilitud. ¿Se entiende? Como el fútbol. En la praxis, las medidas cautelares se suelen pedir en el 99% de los casos en paralelo, en simultáneo a la promoción de la demanda. Yo demando y al mismo tiempo pido la medida cautelar. Así suele ocurrir casi siempre. Bien. A veces, sin embargo, la cuestión es muy urgente y entonces primero pido ya mismo lo cautelar y después me ocupo de lo otro. Por ejemplo, no puedo esperar un día más. Sáquenme ya a mi marido de mi casa. Ya porque me mata. Las medidas cautelares proceden no porque haya verosimilitud o derecho, pero no porque haya verosimilitud y peligro, sino porque proceden por razones objetivas. ¿Cómo por razones objetivas? Sí, porque han ocurrido ciertas cosas que objetivamente la ley prevé y que autorizan a conceder una medida cautelar. Ejemplo, por el solo hecho de yo haber obtenido una sentencia favorable, si yo tuve una sentencia favorable, por eso solo puedo pedir contra mi deudor una medida cautelar y el juez debe concederla, debe. Aunque la sentencia haya sido apelada.
Pero ya el haber obtenido una sentencia significa que existe grado de certeza. No es entonces un No requisito. es requisito de procedencia, sino requisito de cumplimiento. Ah, bien, bien. ¿Mm? La medida cautelar estaba trabada. Le tocamos el nervio a la jueza, en la cuarta pedida. A ella no le importó si había verosimilitud o no. Ahí le tocamos la fibra, y la juez ahora sí concedió la medida que antes tanto había retaseado. Una y otra vez pueden pedir, y si mejoran la situación, mejoran la verosimilitud, pongámosle, la situación tal vez le signifique un cambio. Bien, una vez que el juez te concedió la medida, te dijo, sí, sí, te doy el embargo, por ejemplo, después hay que cumplirla. Ahora, antes que la cumplas, el juez te va a pedir una garantía. A eso se llama contracautela. Vos querés un embargo, te lo doy, porque hay el peticionario de responder por los daños y perjuicios que pudiera eventualmente ocasionar de haber obtenido esa medida sin derecho. ¿Me siguen hasta aquí? Pues bien. ¿Y cuáles son esas tres contracautelas, fianzas o garantías? Se llaman así: caución juratoria, caución personal y caución real. Juratoria, personal y real. La juratoria es de rigurosa excepción, porque la juratoria, de hecho, es más una mentira que una caución. Porque en la caución juratoria, el deudor se limita a decir simplemente, sí juro, sí prometo, que es una promesa, anda y créele. La caución personal sí es una caución de verdad, porque en la caución personal, el que nos garantiza es un tercero, no es parte. Un tercero puede ser tu papá, tu mamá, tu hermana, tu cuñada, tu amigo o tu abogado. Los abogados solemos de frecuente ser los que prestamos la caución personal en beneficio de nuestros clientes. Generalmente, no siempre, porque los abogados tampoco somos tontos. Una vez me toque responder a mí por las macanas de este. ¿Me siguen? La caución personal es la que presta un tercero, ajeno a la relación procesal, de responder él, el tercero, por los daños y perjuicios que pudieron ocasionarse de haberse obtenido la medida sin derecho. Y la última, la real. Real significa solo una cosa. Consiste en depositarme plata, o embargarme un inmueble, un auto, una aeronave, una embarcación, o celebrar un seguro de caución, pero dame garantía efectiva, real, concreta. Estos bienes responden por aquello. El tipo de caución la determina el juez dependiendo de las circunstancias del caso. La excepción. La excepción, la regla es que yo puedo pedir aún antes de haber promovido la demanda. Esa es la regla. Pero hay ciertas medidas cautelares, algunas, por ejemplo, la intervención judicial, por ejemplo, la anotación de litis, que no pueden pedirse sin antes haberse promovido la demanda. Si yo no promoví la demanda, la ley me prohíbe, le prohíbe al juez conceder la medida. Esa es la excepción.